Mi familia, mis amistades eran cristianos y eso a mí me daba coraje. En serio. Pues hubo un tiempo en mi vida en el que yo me sentía bien desorientada, como que me sentía bien triste, porque tenía muchas cosas de la escuela y no sentía como que Dios estaba conmigo y necesitaba muchas cosas. En mi casa había mucha necesidad y un día en mi cuarto estuve mucho tiempo así como que con esos pensamientos negativos y todo eso. Pero un día en mi cuarto estuve sentada y estaba clamándole a Dios de una manera como que yo sin Dios no podía vivir, vieron una necesidad tan fuerte y yo lloraba, pero yo sentía que Dios estaba ahí, pero como que estaba guardando silencio y me dio coraje. Nada, terminé de orar, me senté a pensar y qué sé yo, y me da como abrir la palabra de Dios y abro la Biblia y me sale en el Salmo 32:8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Eso fue para mí como un balde de agua fría, cuando tú tienes calor o tienes sed. Eso fue algo refrescante, eso me hizo como que una esperanza de que no todo está perdido, de que aunque la familia esté en desorden, aunque haya necesidad, aunque no tengas comida, aunque estén pasando miles de cosas a nuestro alrededor, mira, todavía hay esperanza. Y eso a mí como que me marcó, y siempre que tengo cosas a mi alrededor, porque siempre vamos a tener situaciones, yo pienso en la palabra de Dios, no, porque el Señor dice esto de mí, porque Él me va a enseñar, Él me va a mostrar el camino que yo debo seguir. Así que yo te exhorto a que no te quites. Bueno, esta es mi historia y este libro que usted ve aquí es el que me ayudó a mí. Yo pasé por una prueba de una clase en la universidad que yo pensaba que no iba a poder pasarla, y en el momento de más aflicción, en la clase bíblica me recordé de un verso, y ese verso se encuentra aquí en la Biblia y se llama Filipenses 4:13 y dice así: todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece. Ese verso me fortaleció. Pasé mi clase y yo se lo recomiendo a usted. Lea esta palabra de Dios, que ella es su guía. Dios les bendiga. Pues en la escuela yo tenía una amiga que ella estaba pasando por unos problemas y ella como que se quería quedar como que en su mundo y no le quería explicar a nadie. Pues yo empecé a notar su comportamiento y qué sé yo qué, y yo como que no le quería hablar como que de cara, y no sabía qué decirle. Pues yo lo que hice fue que le escribí como una carta. O sea, yo le escribí lo que yo pensaba que ella lo que estaba pasando y qué sé yo qué. Y uno de los versículos que me vino a la mente fue Primera de Pedro 5:7, porque yo pensaba que, o sea, ella estaba cargada, yo decía, pues si ella no puede, o sea, como que soltar a una amiga, a un amigo, pues la puede soltar a Dios. Y yo vengo y le escribí Primera de Pedro 5:7, que dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo le escribí esa carta y yo se lo dejé en el bulto, ella no lo sabía. Y cuando ella abre su libreta, ella ve que yo le escribí eso, ella empezó a llorar. Y ella me dijo que nadie sabía lo que ella estaba pasando. Y ella, bueno, pues me contó al final lo que le pasaba y qué sé yo qué. Y yo volví, le di el versículo otra vez y le expliqué, ¿sabes? Que tienes que dejarle las cargas a Dios, que tienes que darle, ¿sabes? El primado a Él. O sea, que si no tienes confianza en un amigo o un familiar, pues tienes confianza en Dios. Y ella pues en ese momento ahí ella empezó a cambiar, ¿sabes? Ella ya estaba más feliz en la escuela, ya no se le notaba eso, como que esa tristeza y qué sé yo qué, pues, y ella misma me dijo: Loren, gracias por el versículo que me diste, porque me ayudó a sobrepasar las cosas.
Pues durante mi juventud, ¿verdad? Yo fui principalmente testigo de Jehová toda mi vida y tuve muchas malas experiencias con lo que es Dios y su iglesia, ¿verdad? Lo que es el miedo que me fomentaban, predicaban mucho sobre lo que es el fin del mundo y yo tendía a asociar lo que es Dios con el miedo. Así que cuando yo me mudé para Puerto Rico a los 15 años, que finalmente tuve la decisión, ¿verdad? La libertad de poder tomar mis propias decisiones, yo decidí rechazar a Dios. No quería tener nada que ver con lo que es Dios y la iglesia, por mis malas experiencias que tuve durante mi niñez. Así que tuve varios años literalmente ateo. Cuando me decían Jesús o Dios, para mí eso no tenía ningún significado, ningún valor, ninguna importancia. Pero entonces mi familia y mis amistades eran cristianos. Y eso a mí me daba mucho coraje porque yo no podía entender cómo ellos podían creer en algo que no tenía ninguna evidencia, que no tenía ningún sentido. Y ahí entonces comenzó lo que es mi jornada, ¿verdad? De estudiar la palabra y estudiar las evidencias en contra de Dios, porque yo lo que quería era comprobar que Dios no existía. Y eso fue la primera vez que yo empecé a leer la Biblia de principio a fin. La empecé a leer con la intención de buscarle los fallos y demostrarle a mis amistades, a mis familiares que eso es embuste, eso es falso. Y cuando yo comencé a leer la Biblia era bien fácil, ¿verdad? Porque cuando uno busca algo, uno lo encuentra. Así que yo estaba buscando fallos, pues encontré fallos. Pero poco a poco yo me vi dando cuenta que la Biblia no era simplemente una historia, sino que me di cuenta que lo que estaba leyendo parecían historias reales. Estos eran personajes reales, con fallos reales, imperfecciones, no parecía un libro de fantasía como yo me lo imaginaba. Y sin darme cuenta, cuando, ¿verdad? Empecé del principio de la Biblia en Génesis, cuando yo llegué a los Evangelios, sin darme cuenta yo estaba leyendo la Biblia como si fuera verdad. Sin darme cuenta ya yo había sido convencido de lo que yo estaba leyendo era verdad. Así que cuando yo empecé a leer sobre esta persona que se llama Jesús y vi la manera que él vivía, ¿verdad? Los milagros que él hacía, la manera que él hablaba, me impactó mucho y decía, wow, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla de esta forma? ¿Quién es esta persona que cambió el mundo, que lo revolucionó, ¿verdad? De la manera que él lo ha hecho. Y fue a través de su palabra entonces que yo llegué a creer en Dios. Empecé a leer la Biblia tratando de comprobar que era falsa y terminé convenciéndome de su verdad. Y hoy día soy cristiano, ¿verdad? Maestro de escuela bíblica, llevo años en la iglesia, líder de jóvenes, ministerio predicando y eso no hubiera pasado si yo nunca hubiera leído la Biblia. Yo soy Dayan y la Biblia ha impactado mi vida. Yo soy Fidel y la Biblia ha impactado mi vida. Yo soy Lorraine y la Biblia ha impactado mi vida. Yo soy Manuel y la Biblia ha impactado mi vida.